Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas. Este es un podcast para hablar de la cultura alimentaria, su evolución, su historia y uno que otro chisme. Y bueno, el día de hoy me encuentro sola, transmitiendo desde aquí, desde nuestro estudio. Como les compartí en la incógnita, el día de hoy y el día miércoles, no iba a poder acompañarnos nuestra compañera Viri, nuestra amiga. Se encuentra ya trabajando, es semana de temporada alta en vacaciones. Entonces, pues anda full en su trabajo y pues le mandamos un saludo. Pero bienvenidos a todos aquellos que se vayan uniendo. El día de hoy vamos a terminar el maratón de vacaciones, que yo creo que ya va a comenzar siendo como algo que vamos a repetir cada Semana Santa. Y bueno, en esta última ocasión les dejamos de tarea que usted viera Vatel, porque es la película que vamos a estar reseñando el día de hoy. Así que si ya se conectó, sean bienvenidos. Y pues ya saben, si ustedes me van colocando justamente aquí algún comentario, con mucho gusto yo los voy saludando y pues vamos contestando o compartiendo aquellas dudas o cosas que ustedes hayan visto y que nos están platicando justamente en el momento. Hola Eren, bienvenida, me da mucho gusto que estés por aquí. Y veo también que Carlos se está uniendo, aunque no está colocando por ahí un titulito, ahora sí me dejó ver una imagen. Bienvenido Carlos. Hace mucho que no te teníamos aquí en el programa. Y bueno, Eren sí, de vez en cuando se une y me da mucho gusto recibirlos, que estén por acá. Y bueno, vamos a comenzar. Anteriormente, ya habíamos hablado un poquito de Vatel en dos capítulos diferentes. Uno en la cocina clásica. Hola Carlos. En formulario de cocina clásica francesa, si no mal recuerdo el volumen 1, que si usted no ha visto, pues lo invitamos a que regrese porque hablamos justamente del castillo de Chantilly, que es uno de los lugares en donde trabajó Vatel, y hablamos de la crema Chantilly, y también hablamos de Vatel en el episodio del Rey Sol. Y bueno, justamente en esta película vamos a ver al Rey Sol, y bueno, vamos para allá. Entonces, antes de comenzar, pues vamos a iniciar con el principio. Como siempre, los invitamos a que nos ayuden a compartir, a comentar, a rankearnos, a ponernos estrellitas o ponernos manita arriba, notificaciones, compartir con aquel público que usted sepa que le pueda interesar este tipo de programas culturales. Y nos puede encontrar en diferentes plataformas de podcast, como Apple Podcast, como iVoox, como Spotify, como plataformas como YouTube. También nos encontramos en Instagram, en Facebook. Siempre les comentamos que normalmente subimos material adicional. De hecho, debe estar apareciendo en unos 10 minutos más el material adicional sobre cosas que complementan lo que estuvimos platicando en estos episodios. Entonces, pues Instagram, Facebook, Patreon para aquellos que quieran patrocinarnos, para obtener más material acerca de lo que es el programa y de otros temas referentes a la gastronomía y al turismo. Bueno, pues bienvenidos y vamos a comenzar. Nada más necesito corroborar, porque como estoy solita, que si esté saliendo justamente, déjenme nada más revisar, sí está saliendo. Sí, creo que sí. Sí estamos transmitiendo. Bien, quería revisar que sí estuviéramos al aire. Ok, entonces, bueno, esta película está muy bonita. Ya tiene bastante y de hecho esta puesta en escena pues nos lleva a través del tiempo. ¡Ay, Eli! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida! Eli también es una exalumna mía de hace, quién sabe cuántos kilos, ¿verdad, Eli? Pero me da muchísimo gusto, te mando saludos, no sé si te encuentres ahorita en Ciudad de México o en Los Cabos. Te mando un abrazote, gracias por escucharnos y por compartir. Bueno, Vatel es una película que se va a lanzar en el año 2000, dirigida por Roland Joffé y con unos super actores de estos que salen en muchísimas películas super clásicas, especialmente el francés Gérard Depardieu. Y también tenemos la participación de Uma Thurman y Tim Roth. A Tim Roth lo odias, ¿no? Y a Uma Thurman la amas. Hola, doña Nilia, bienvenida. Qué bueno que se están incluyendo en el programa. También a don Robert, presentes. Bienvenidos a todos. Y bueno, este mismo año, cuando se lanza la película,
va a abrir el Festival de Cannes y también fue nominada al Oscar como la mejor dirección artística. Entonces ya con esta introducción podemos darnos cuenta que fue una super película en el momento de salir y está puesta justamente en escena en una Francia en los momentos en el que está Luis XIV en el reino, en el siglo XVII. Específicamente la fecha es 1671 y bueno, estas primeras escenas se encuentra un marqués, el marqués de Lauzun, escribiéndole al príncipe de Condé una como ordenanza en donde le está compartiendo que el rey quiere ir al campo y como vacacionar un poco, pero hablar temas políticos, porque normalmente estas reuniones también eran para pues hacer tratos, diferentes tipos de tratos en cuestiones políticas. Y pues obviamente era importante ver al príncipe de Condé, porque era un súper estratega, aunque ya era grande, un súper estratega y tenía un ejército muy fuerte. Por supuesto pertenecía a Francia y pues le importaba al rey estar cerca de él porque tenía como la idea, él y su ministro, su mano derecha de Hacienda, de ver si podían como atacar a Holanda, hacerla como parte de las amistades o bien declararse ya como enemigos y hacerle la guerra. Entonces están en un punto interesante, importante en esta cuestión histórica y justamente estos banquetes o estos lugares en donde se van a juntar tienen esos fines como de platicar y de negociar y de ver qué se puede sacar en ambas partes. Si te visitaba un rey, pues era una cosa bastante seria. Los aristócratas de la época sabían que no nada más recibían al rey. Se cuenta que el rey viajaba con su corte y pues recuerde usted que la inauguración del Palacio de Vaux-le-Vicomte el 17 de agosto de 1661 que inaugura Nicolas Fouquet, que fue un ministro anterior al ministro que estamos hablando ahorita, que eran de hecho como enemigos. En ese entonces, Nicolas Fouquet, que era el ministro de Hacienda y el que manejaba las finanzas de la corona de Luis XIV, inaugura este palacio y pues se gana la enemistad del rey, porque se va a tirar la casa por la ventana, el palacio está hermosísimo, contrató a los mejores artistas, a los arquitectos, que en ese momento tenían la mayor fama en Europa, y logra un palacio hermosísimo que pues le da mucha envidia al rey. De hecho se sabe que políticamente o protocolariamente pues la gente que pertenece a un nivel menor a los reyes no deberían de opacar a los reyes, ¿no? Y el rey Sol, pues como su nombre lo indica, era una persona muy vanidosa y nadie podía estar por arriba de él. Entonces cuando llega esta inauguración se despilfarra un montón de recursos, por supuesto que venían de ahí, se dice que eran de él, de su secretario. Sin embargo, Luis XIV lo declara como un fraude que está robando a la corona, y es tanta su incomodidad, digamos, y pues sí, su enojo de que esa fiesta fuera mucho más lujosa de las que él daba. Les platicaba yo en aquella ocasión cuando vimos el capítulo de Luis XIV, que incluso se regalaron joyas y corceles en ese banquete. Entonces imagínense, ¿no? Ese era como el souvenir que te podías llevar. Hoy te llevas una servilletita bordada de la boda, pero en ese entonces te regalaban un caballo o te regalaban joyas con diamantes o con otro tipo de piedras preciosas, de oro, de metales pues bonitos, ¿no? De los que son preciados, carísimos. Entonces, pues el rey se enoja, lo acusa de malversación de fondos y eso le causa la libertad también a no solamente el puesto de ministro, también le causa que se le quite su libertad, y de ahí lo va a tener como marioneta en varias cárceles hasta que muere, ¿no? Entonces, atender a un rey era una cosa muy difícil, muy seria. El servicio y la cocina tenían que estar perfectos, al igual que el entretenimiento, pero tampoco podía propasarse por arriba de lo que el rey ya recibía en su propio palacio, en sus propias casas, porque entonces podías sospecharse que tú querías ser alguien por arriba del rey, ¿no? Entonces, pues si no eras su amigo, eras como su enemigo. Entonces, debías tener mucho cuidado con aquellas
personas que formaban parte de tu servicio para evitar justamente como roces, pero que los trataran de manera extraordinaria para que se fueran contentos, ¿no? Porque muchas veces, como yo les platico, en estas mesas, en estas negociaciones, pues se ganaban muchas cosas, ¿no? Y bueno, al príncipe de Condé tenía ya varias deudas en aquel entonces y a él le convenía que Luis XIV, recibiera a Luis XIV, por supuesto que pudieran entablar esa negociación de él sumarse con su ejército si la estrategia era justamente ir a declarar la guerra con Holanda. Y pues eso le causaría a él que la corona se fijara en él y llegaran nuevamente recursos de la corona. Y dice, y hoy te peleas con una tía por el arreglo floral. Sí, o por la servilleta bordada, que es lo que les digo, ¿no? O por el detallito en unicel que luego hacen, y pues en aquel entonces creo que sí valía la pena pelearse por un collar, o una corona, un anillito, un corcel, ¿no? Pero ahora, pues es distinto, los tiempos han cambiado muchísimo. Entonces, bueno, ese es como el momento en el que nos encontramos, como yo les estoy platicando, y el Marqués de Lauzun lo vamos a odiar, porque tiene un papel súper quisquilloso, pero aparte era un mujeriego y una persona como muy libidinosa, y le gustaba pues obviamente todo tipo de placeres, dinero, y que lo vieran y que lo trataran muy bien, como si él fuera el rey, y utilizaba el nombre del rey o a nombre del rey a que él lo trataran muy bien y los protocolos iniciaran con él, ¿no? Y propasarse incluso muchas veces de muchas maneras con las personas. Entonces no era una persona que cayera bien, pero que tenías que tratar bien a fuerza porque era el salvoconducto del rey. Entonces, pues bueno, seguramente usted conoce a muchas personas así, entonces no tengo que explicar más justamente estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, les voy a platicar el nombre completo, por si se lo preguntaba, del príncipe de Condé, ¿sale? Y bueno, su títulos nobiliarios y su nombre era Luis II de Borbón-Condé, primer príncipe de sangre real, duque de Enghien, príncipe de Condé, duque de Borbón, duque de Montmorency, duque de Châteauroux, duque de Bellegarde, duque de Fronsac, conde de Sancerre, conde de Charolais, par de Francia, gobernador de Berry y general francés durante la guerra de los 30 años. Nada más y nada menos. Entonces, pues era una persona con mucho peso, si se dan cuenta, este príncipe de Condé, y en sus mejores épocas de juventud no solamente posee uno de los ejércitos más fuertes de Francia, sino que era un líder excelente en la guerra, en las batallas. Entonces, sí era importante como que él perteneciera, por supuesto, a esta cuestión de la aristocracia, porque en automático le llegaban fondos para lo que era la gestión de todos pues todo lo que él poseía, ¿no? Dentro de sus títulos nobiliarios, pero también al rey le era importante tener este tipo de personas cercanas a él, luchando con él, porque sabía que tenían, pues digamos, como fichas muy fuertes con las cuales podía jugarse ese destino de Francia. Entonces, sí es importante que yo les platicara esto para que usted empiece a entender el peso que cargaba Vatel en ese momento. Vatel va a ser el maestresala del príncipe de Condé. Y cuando inicia justamente la película, se le ve al príncipe hablando en algunos momentos con Vatel, y en donde le está diciendo, pues está toda Francia en tus manos, el destino de Francia está en tus manos, ¿no? Ser maestresala en ese entonces en Francia significaba no ser solamente el mejor cocinero de Francia, ¿no? Significaba, bueno, el maestresala hablando ya en la corte de Luis XIV, ¿no? En este momento. Ahorita estamos hablando de un maestresala que no precisamente es del rey, pero que pudo haber sido parte de justamente de su servicio, ¿no? O de su servidumbre. Es el maestresala de uno de los príncipes en esta cuestión más importantes dentro de esa corte. Y entonces Vatel tiene el destino de Francia en sus manos y por lo tanto tiene que estar todo perfecto. Entonces cuando el marqués de Lauzun le escribe justamente al príncipe de Condé, le avisa que el rey quiere ir a su castillo y que va a ir por 3 días y que tiene que hospedar a toda la corte que lo acompaña, que es
muchísimas personas, y adivine qué, ¿no? Era invitarlo prácticamente a él y a las personas. Invitarlo, y era invitarlo como entre comillas, porque si el rey le gustaba, se sentía cómodo, se sentía que el servicio estuvo espléndido y muy bien atendido, entonces en automático él bajaba recursos que regresaban a ese castillo para poder justamente atenderlo bien. Era como la manera de comentarle y agradecerle que esos recursos llegaran a ese castillo porque lo estaban atendiendo de la mejor manera. Y se entendía que no nada más era el dueño del castillo, ¿no? Sino era todo el pueblo o todas las poblaciones alrededor que trabajaban para que sus cosechas, para que la cuestión de sus ganados o lo que pescaran o lo que recolectaran, pues llegaran justamente a las mesas de estos banquetes y se atendiera perfectamente al rey y no faltara nada en las mesas, ¿no? Pero yo les estoy platicando que antes de que llegara justamente el rey, el príncipe de Condé tenía ya deudas con los proveedores. Entonces la gente no quería como ya seguirle dando regalías, especialmente porque en estos momentos se va a exceder en lo que va a pedir, porque va a recibir a una corte enorme, en donde incluso ni siquiera él lo deja saber, ni siquiera su propia habitación va a estar libre. Él va a tener que entregarla como aposento del rey, la de su consorte para la reina, y todas las demás habitaciones que están alrededor para la demás corte, ¿no? Entonces van a estar hasta peleando habitaciones. Mucha gente va a tener que dormir afuera, incluso del palacio, él lo hace ver. Y pues es una cosa como, hay por ahí momentos en donde hay muchos roces porque el marqués de Lauzun hace muchos pedimentos, como yo les platico, hasta para él mismo, a nombre del rey. Y pues obviamente eso molesta tanto a Vatel como al príncipe de Condé. También hay que decir que el príncipe de Condé sufría de gota, entonces no podía o no llevaba en ese entonces, como cualquier enfermo, la misma dieta que llevaban los demás. Sin embargo, por tratarse de esa visita del rey, él va a tener que sacrificar esa dieta, comer lo que los demás comen, e incluso realizar mucho más ejercicio, mucho más movimientos de lo permitido, cosa que le va a cobrar factura a su salud en algunos momentos de la película, ¿no? Vamos a ver varias cosas en las cuales creían la medicina en ese entonces, ¿no? Como el sacrificio de algunos animales, el exprimir los corazones, prácticamente así latiendo para que la sangre cayera en la herida de la gota, y con eso se pensaba, ¿no? Que se aliviaba no solamente el dolor, sino que se bajaba la hinchazón y de alguna manera se controlaba, ¿no? Entonces son escenas como fuertes, porque incluso nos vamos como creando un apego a las mascotas que van a ser de Vatel y de otros invitados en la corte, que forman parte de la historia, ¿no? En eso no me voy a meter porque pues yo lo voy a invitar a que vea la película y que descubra otras cosas. Me voy a meter justamente en estas cuestiones como culinarias. Y entonces, bueno, fue como el preámbulo para que ustedes más o menos ubiquen en qué momentos nos encontramos ahí en Francia, ¿sale? Y bueno, son tres días completos, mañana, tarde, noche, madrugada, porque hay servicios también en la madrugada. Hay en algunos momentos en donde vamos a ver que el rey va a solicitar servicio de chocolate, y se sabe que ese servicio de chocolate es porque va a ir con alguna cortesana o con la reina o con alguien, ¿no? A degustarlo, porque estamos hablando que son cuestiones en esos momentos como afrodisíacos o ligados a la virilidad. Y pues finalmente era un rey al cual no se le podía decir que no, ¿no? Entonces estamos viendo que hasta en esos momentos la cocina está trabajando, o sea, es un lugar que nunca va a descansar. Y bueno, en estas primeras escenas vamos viendo cómo Vatel está sumamente ocupado, todo el mundo lo está buscando, y hay una escena en donde comienza que justamente vienen a buscarlo por parte de los probadores que no quieren atender más, no quieren regalar más cosas al castillo porque está súper endeudado con ellos. Y pues enterar que vienen banquetes muy fuertes, les están pidiendo cantidades abismales de comida a todos estos proveedores. Todos se reúnen y como que proponen a un líder, y este líder les está como compartiendo que ya no van a trabajar más hasta que no les pague las deudas, ¿no? No le van a entregar nada más. Pero Vatel, como una vil maestresala ya con su puesto,
Estamos viendo que está trabajando al mismo tiempo, está supervisando las labores del servicio de la cocina, los protocolos que se están estableciendo y al mismo tiempo está atendiendo a estos proveedores y les está mencionando que sí es importante atender al rey, porque es al rey al que lo están atendiendo y que si el rey está contento y su servicio es perfecto, entonces significa que va a haber un presupuesto, una corrida especial que va a llegar directo de la corona para pagar justamente todo ese servicio que están atendiendo. Entonces, se nota que Vatel no solamente es muy buena estratega en la cocina y en el servicio, ¿no? Ahí nos deja claro que es una persona que negocia y es una persona muy inteligente que puede mover personas. Lo vamos a ver en distintos como círculos o esferas, donde siempre va a hacer notar esa capacidad intelectual que tiene de negociar y de buscar cómo sí se pueden lograr las cosas, salvo hasta el final, ¿no? Que es cuando ya tira la toalla. Pero, pues donde llegar justamente ahí, les sigo platicando que se ven escenas muy bonitas en donde pues son en algunas partes una cocina abierta, en todos los pasillos se está trabajando, hay una enorme cantidad de personas y vemos que ya empieza a dictarse como un orden dentro de esa cocina, ¿no? Desde el lugar en donde están recibiendo las cosas y cómo se están como dividiendo. Entonces vemos en esta área como lo que hoy sería un garde-manger, o un área de almacén. Vemos cómo se separan por géneros y tenemos un espacio que se ve fresco en donde encontramos postrados en la pared lo que son vegetales, ¿no? Como lechugas, como coles, como zanahorias, nabos, ¿no? Que se están colocando justamente en estos lugares. Se ven muy bonitas, que es donde justamente recibe a los proveedores y está platicando con ellos. Y tenemos otra sección en donde hay incluso aves de caza que están ya colgadas como boca abajo, pero por las plumas vemos que son aves de caza, caza con Z, y que acaban de ser traídas, ¿no? Prácticamente del campo y que están próximas para lo que es el desplume, la evisceración y el trabajo, ¿no? Vatel incluso se muestra en algunos momentos platicando esa planeación con ese marqués de Lausanne, pero especialmente para lo que es el príncipe de Condé, que es finalmente su patrón. Y él empieza a comentar todo lo que tiene planeado para recibir, le platica, ¿no? Que el primer día va a estar dedicado al sol y que por supuesto pues dedicarlo al sol es dedicarlo al mismo rey, que así se le llamaba, ¿no? Al rey sol. Tiene que ser como de día, en donde la luz brinde distintos como matices a las cosas que él va a colocar. Como yo le decía, Vatel va a ser una estratega y va a tener este poder a través de los alimentos, pero también a través de cómo y dónde coloca las cosas, en qué momentos sirve, a qué personaje se está atendiendo, cómo incluso le contesta a cada uno si lo están buscando y lo buscan como al Marqués de Lausanne, ¿no? Que varias veces lo va a buscar como para, pues sí, molestarlo de cierta manera, pero él va a saber salirse con la suya y darle la vuelta, ¿no? Y dejarle claro que él no es su sirviente, que él trabaja para el príncipe de Condé y que sí trabaja para Francia, por lo tanto para el banquete, pero no para él. Y eso es algo que se aplaude muchas veces en la película, porque te das cuenta que a pesar de pertenecer al servicio, pues él también ponía límites, ¿no? A este tipo de personas que querían propasarse incluso con la gente. En algún momento va a encarar incluso al hermano del rey, al duque de Orleans, que ya hemos platicado también, platicamos en aquel episodio, que pues era de ciertos gustos. Se dice que le gustaban niños o le gustaban hombres, entonces se ven unas escenas en donde está buscando un niño y ese niño trabaja en la cocina para Vatel. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este niño y de a quién representa dentro de esa cocina y dentro de todo este protocolo que se está librando en este banquete, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a platicar? Bueno, aquí en este momento del garde-manger que están llegando los proveedores, incluso mencionan que están llegando 60 gansos, ¿no? Y él está diciendo, sí, los tienen que llevar para acá, pero al mismo tiempo está hablando con los proveedores y la cocina es gigante, está llena de pasillos por todos lados, él va entrando y saliendo en varias áreas y así nos vamos dando cuenta que la cocina está dividida, por ejemplo, como un área en donde hay puros hornos, todos adosados a la pared.
Esta cocina está súper bonita y muy parecida a lo que vimos en la película de Dodin Buffon. De hecho, si usted, pues son de hecho más o menos, la de Dodin es mucho más adelantada en el tiempo. Sin embargo, sí notamos esta cuestión de ubicar el espacio, los muebles, ¿no? La ambientación en lo que es justamente esos momentos históricos, ¿no? En Francia. Y pues sí te transportan el tiempo hasta ver cómo la gente está vestida, ¿no? Qué está ocupando como espacio, si se sienta, si está parada, si está descalza, si camina de aquí para allá, si está en un solo lugar, dentro de ese espacio de cocina que es enorme, ¿no? Vemos áreas en donde solamente se va a realizar la panadería, áreas donde están la repostería, donde están productos lácteos como quesos, que están como macerándose, que están oreándose. Incluso él va a probar varias veces. Vemos también lugares en donde tienen huevos, ¿no? Donde están distintas aves y donde tienen huevos frescos, donde puede justamente tomarlos. Vemos también lugares en donde se están haciendo arreglos florales, donde se están destazando animales, donde se están realizando estofados, ¿no? Donde se están decorando incluso esos animales que ya fueron transformados, que ya son un platillo. Y vemos también esta importancia de presentar estos platillos como en esa época también, que está ya como pasando, ¿no? Que es esta cuestión de la Edad Media, ya está atrás, pero todavía existen algunas cosas que seguimos viendo que sucedían en la Edad Media, como esta cuestión de cocinar la ave entera y ya que estuviera cocinada, pues untarle una especie como de crema encima y volver a decorar esa ave como si estuviera viva con las mismas plumas, ¿no? Se tenía hasta esa cuestión minuciosa de dejar los platillos así para que se vieran preciosísimos al momento de ponerlos en fuentes o dejarlos en las mesas en donde la gente se sentaba o en las áreas que eran como buffet, porque en muchos momentos vamos a ver que la vida está sucediendo afuera, ¿no? Con la corte. Hay momentos en donde se van de casa, donde están caminando por los jardines, donde está el entretenimiento afuera entre las fuentes, ¿no? O hay temas como de obras teatrales o de actores en escena. Entonces, pues la gente finalmente está haciendo la vida afuera y Vatel está trabajando todo adentro, se está viendo todo ese trabajo para poder lograr ese servicio perfecto y la gente no lo nota, ¿no? Que es algo encantador en esta película, que te deja ver todo el trabajo que hay detrás de un gran evento y cuántas personas trabajan en él y todo el peso que se lleva la persona a la cual le cae esa responsabilidad de que todo salga extraordinario, tan así que le dicen, ¿no? Francia está en tus manos. Entonces imagínense, yo la verdad es que cuando vi esa película dije, wow, o sea, cómo alguien puede tener en sus hombros esa responsabilidad, ese peso, ¿no? Increíble, la verdad, ¿no? Ya después me di cuenta, pues, por cómo termina, dije, sí, no manches, tenía que terminar algo así, porque si no, no me daría yo cómo lo logró. Bueno, entonces, vemos antes de que llegue el rey estas escenas de toda la gente corriendo, porque literalmente están de aquí para allá, cargando mobiliario de un lado a otro, porque van justamente designando habitaciones que van a ser para unos otros personajes. Entonces, a algunos se les tiene que abrir las ventanas, cambiarles las cortinas, que si los colores, que si el tipo de decoración, porque unos tienen más rango que otros. Entonces vemos a mucha gente caminando entre los pasillos, entre las escaleras, moviendo candeleros, Vatel entre esos pasillos, diciéndole a la gente, ¿no? Esto está bien aquí, esto me lo cambias allá, hay que limpiar esto, ¿no? Que aparentemente no te das cuenta de muchos detallitos que son súper finos, pero que él sí se da cuenta y que los hace notar en esos momentos en los que los menciona en la película, ¿no? Y vemos cómo hay cantidad de gente trabajando para lo que van a ser los escenarios en los jardines de los distintos días, o sea que lo están trabajando desde días de antelación. Vemos ahí carpinteros, gente, como les digo, montando arreglos florales, vemos gente limpiando paredes, techos, moviendo pinturas, como yo les decía, ¿no? Vemos actores y actrices ensayando, proveedores entrando y saliendo de todos lados, cocineros, panaderos, porteros, servidumbre de aquí para allá. Entonces es impresionante, ¿verdad? El mundo y todo lo que mueve esa corte
al momento de visitar otro lugar, que hoy podemos justamente como compararlo a cuando se mueve un artista o cuando se mueve un presidente, un ministro y se van a otros países, ¿no? Con toda la cantidad de gente con la que viajan los voceros, los secretarios, con las esposas o esposos, con la familia, ¿no? O con la gente de trabajo que también está de la mano. Y pues todo lo que tiene que moverse para que estas personas estén bien, que tengan seguridad, que puedan comer, que puedan descansar y que tengan todo lo que necesitan para su trabajo. Entonces es algo extraordinario justamente analizarlo desde este punto de vista. Y bueno, así llega el banquete número 1, ¿no? De estos 3 días. En este primer banquete que yo les platicaba, es increíble ver lo que se va a lograr sin tecnología en aquel entonces, ¿no? Vamos a ver un escenario que se mueve y que van apareciendo y desapareciendo cosas, puertas, ventanas, se abren, se cierran, se caen, ¿no? Niños por aquí, por allá que aparecen y desaparecen, todos disfrazados, música en vivo, ¿no? Espejos, justamente que para que el rey pueda reflejarse en ellos y pueda verse y pueda sentirse así como el más importante. Y toda la gente de repente como va apareciendo ya en las mesas que estaban escondidas, recibiéndolo y aplaudiéndole, ¿no? Entonces es un banquete que pues, se nota que está hecho para él sea el centro, para que él se sienta la persona más importante de ese lugar. Y pues se comience como a vislumbrar el grado de servicio con el cual lo están atendiendo. Y bueno, ahí no queda, ¿no? Ahí vamos viendo que pues las mesas están muy bien servidas, todo colocado como perfectamente en la cuestión de la loza, de la cristalería, del plaqué, ¿no? Vemos pasajes secretos por donde está pasando, a pesar de estar abierto el banquete, pues pasa por aquí, por allá va Tel sin que lo vean. Hay espacios que él mandó crear especiales con espejos para que no son precisamente para que se refleje el rey sol, sino espejos para que él pueda ver cómo está conviviendo la gente y de ahí dar órdenes, ¿no? Está viendo los espejos y está dando órdenes y les dice, fulano de tal le falta más vino, a fulano de tal está tomando mucho, le rebajan el vino por favor, a la mesa tal le falta el servicio de frutas de X, ¿no? Entonces vemos con qué grado de perfección logra atender desde atrás, desde la parte de ahora, así como se dice, tras bambalinas, a estas personas que se encuentran sentadas y que no lo ven, pero él sí los observa. Entonces es como, wow, es impresionante ver el grado de perfección con el que él trabaja y el grado en el que él tiene todo dominado, todo el espacio y a todas las personas, ¿no? Bueno, es también interesante porque él tiene siempre una peluca cerca de él, no con él. Y cuando él tiene que salir al evento, se pone la peluca y pues es él frente a la corte, ¿no? Pero cuando tiene que irse a los pasillos, a la parte de atrás, se quita la peluca y sigue trabajando como loquito y ya, ¿no? Entonces en algunos momentos se la quita y se lo pone, depende con quién esté hablando o con quién vaya a negociar algo. Bueno, aquí vamos a ver que llega el anochecer. Bueno, no, un poquito antes se ve que está cubriendo unas frutas con caramelo, entonces ya estamos viendo las técnicas, ¿no? Del refinado y la técnica muy delicada, lo que es el trabajo en azúcar, cubriendo algunas frutas. El azúcar lo vamos a ver en varios momentos, en frutas también cristalizadas, y vamos a verlo también en el trabajo en azúcar que va a hacer para arreglos florales bellísimos que va a entregar como regalo. Y bueno, aquí vemos uvas, cerezas, manzanas, e incluso vemos ya durante la noche que se van a colocar servicios estratégicamente puestos dentro ya del castillo, porque ya es la noche, en donde hay mesas de juego y donde hay música, ¿no? Que se está tocando en vivo, pero que cerca siempre hay mesas que tienen frutas o que tienen algunos otros bocadillos y bebidas para que la gente pueda estar comiendo. Por ahí se ven frutas como peras y piña en algún momento. Y mientras tanto, la gente se divierte, obviamente es golosa, tiene esta cuestión de la gula, está come y come, pero no se da cuenta de verdad, porque es tan perfecto todo, que como todo está bien, no hay nada que criticar y por lo tanto todo el servicio está saliendo perfecto.
Y eso para nosotros en el tema de gastronomía es lo mejor que puede pasar. Cuando una persona no te alza la mano para pedirte algo en una mesa, en un restaurante, es porque todo está haciéndose perfecto, ¿no? Alguna vez uno de mis maestros, el maestro Morales, ¿no? Nos decía, el maestro Humberto, no se llamaba Humberto, pero bueno, el señor Humberto, quien mando un saludo si es que me ve y me reconoce, ¿no? Que me dejó muchísimas enseñanzas. Él nos decía, ¿no? El servicio perfecto es aquel que no se levanta la mano en el servicio de un restaurante. Cuando tú logras eso, logras la excelencia, porque el cliente se va feliz sin darse cuenta de todo lo que sucedió a su alrededor, de todo lo que tuviste que hacer hasta ponerte de cabeza para lograr que él estuviera bien. Entonces, a ese nivel está atendiendo justamente Vatel, pero lo más increíble es que no atiende a una persona, está atendiendo a toda una corte durante 3 días. Es exhaustivo, de hecho, en varios momentos él menciona también su patrón que no ha dormido en días. Él dice que lleva más de 10 días sin dormir por la cantidad de trabajo que hay y de todo lo que tiene que hacer para lograr cubrir esos 3 días, ¿no? Entonces es interesantísimo. Y bueno, vemos en ese momento, en esa noche, cómo el rey está decidiendo tener una nueva amante, la cual van a cambiar, la cual van a solicitarle a través del marqués que detestas, ¿no? Que atienda al rey, pero que después lo atienda a él. Entonces dices, no manches, ¿no? Y bueno, finalmente, en un inicio no se va a salir con la suya, ya después, ya vea la película y usted decida y de sus propias, comete lo que usted quiera compartir, ¿no? No es tan plácido ver esta segunda parte, pero bueno, se sale con la suya, ¿no? El segundo día, perdón, antes del segundo día porque ya no terminé, el rey se quiere cenar a una marquesa que está llegando, ¿no? Nueva en la corte, que es justamente Uma Thurman, que está llegando ahí. Y a diferencia de las demás, como es nueva, se estipula que como es nueva y no conoce la corte y no conoce todos estos protocolos y que la gente se empieza como a acartonar con el tiempo, pues ella posee como un corazón mucho más como de pollo, muy lindo, ¿no? Y observa, es muy observadora, es muy inteligente, entonces se da cuenta de muchas cosas que la demás ya gente o no quiere ver o no ve, ¿no? Entre ellas la cuestión de la humildad y el servicio, y es ahí donde justamente va a comenzar como a conocer a Vatel e incluso a tener algunas conversaciones con él que se le van a hacer sumamente ricas e interesantes, porque en algunos momentos deja ver que ella no había pensado eso que Vatel le comenta. Y Vatel, así con la espada desenvainada, lo dice, ¿eh? No le importa a quién se lo esté preguntando, así sea una dama. Él contesta lo que tiene que decir y ya, muy protocolariamente, pero finalmente lo hace. Y eso es lo que le gusta a ella, ¿no? Que no tiene pelos en la lengua y que lo hace aparte de una buena manera, con un protocolo, como un buen diplomático, ¿no? Entonces, ese día el rey la escoge como amante y lo que solicita justamente es un servicio de chocolate. Entonces vemos la escena en la que está llegando una persona de servicio con esos dos tacitas de chocolate hermosísimas que vemos de porcelana. Se ve que el chocolate está bien concentrado, ligeramente espeso, y encontramos también en la mesa grosellas y frambuesas, ¿no? Que finalmente pues los colores y el tipo de frutas nos están recordando a la vez que el chocolate, que son aquellas que incitan a lo que es el placer, ¿no? Que están asociados a la habilidad, al amor, a la cuestión afrodisíaca. Entonces, pues ya sabemos que el servicio de chocolate, ¿para qué es, no? Cuando hablan del chocolate, tiene mucho que ver con esta cuestión de las citas. Bueno, el segundo día, ahora sí, se ve al aprendiz de Vatel, ¿no? Por primera vez, que es un niño muy inteligente que se llama Colin, que curiosamente se parece su nombre a la niña que aparece en Dodin Buffon, ¿no? Que se llamaba Pauline. Y Colin es un niño que nos va a demostrar que desde ese entonces la cuestión de la cocina y de ser maestresala se aprende desde niños. Entonces es un niño que tiene que ir aprendiendo las bases de la cocina desde la cuestión teórica y que va a irse acercando a Vatel a realizar distintas tareas. Tareas desde bárrele, levanta aquí,
vente conmigo al campo, porque incluso se ve que lo cita ahí con algún proveedor que está vendiendo distintos tipos como de vegetales y de frutas. Y bueno, aquí él empieza a interactuar, ¿no? Y le da a probar algo que incluso le dice, como que no me gusta. Y le dice, no, porque eso se le da de comer a los animales y hasta lo escupe el niño, ¿no? Tú te ríes, pero son cuestiones que le va dejando como de aprendizaje, ¿no? Y le va diciendo, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántas, ya se ve que están como subiéndose a un caballo con una carreta? Y un poquito antes estamos viendo que hay una especie como de frutas distintas, entre ellas hay peras, ¿no? Y ahí vamos a ver unas peras de las cuales él va a hablar en unos momentos más, que es la pera campana. Este es como el nombre que se le da común en español, no es el único, pero en francés es otro, se le llama de manera distinta, se le llama la pera de bon chrétien d'hiver, que significa la pera del buen cristiano de invierno. Y me da mucha risa el nombre. Bueno, pues aquí, por ejemplo, él cuando están ya en el caballo le pregunta, a ver, Colín, cuéntame, ¿cuántos tipos de pera existen? Obviamente en ese mundo, no en ese pequeño mundo que ellos conocían en Francia, con lo cual estaban normalmente trabajando, ¿no? Y entonces el niño le dice, hay 500 peras. Y le dice, y de todas ellas, ¿cuál es la pera más rica? Y entonces Colín le contesta, es la pera del buen cristiano de invierno. Y le dice, ¿por qué? Dice, pues ya desde los romanos la conocían y la apreciaban, le tomaban mucho valor. Y bueno, ya cuando te pones tú a rascar y a investigar esa famosa pera, pues descubres que sí existe, ¿no? Que es una pera muy rica, en cuestión de azúcar es muy azucarada, tiene mucho jugo, es una pera muy resistente a los distintos cambios de clima, no necesita mucha agua, puede crecer hasta ciertas altitudes mucho más altas que otro tipo de peras. Esa pera se le llama cloche o se le llama también de campana, porque su forma puede llegar a verse, si tú la ves como de frente, justamente como una campana. Y es muy gordita. Entonces, en apariencia también te llama mucho la atención y tiende a cambiar a colores del verde hacia lo que es naranja, rojizo. Entonces, estos colores, por supuesto, a nivel visual, te abren el apetito, ¿no? Te llama a que la comas. Es una pera con una piel gruesa, que resiste a muchas enfermedades, ¿no? En el campo y que se puede dar en la vida rural, sobre todo mucho más que podamos encontrarla, por ejemplo, en un supermercado en la ciudad. Muy perfumada y muy bien apreciada por lo que es los franceses en este caso, ¿no? Hola, bienvenidos Chivis y Elio, bueno, Silvita y Elio, bienvenidos, qué bueno que están por acá. Y estamos hablando de Vatel, de la película de Vatel. Y bueno, entonces como yo les platicaba, pues Colín nos va a representar como ir escalando en la cocina hasta lograr ser el mejor, ¿no? El personaje en cuestión de oficio más importante de todo ese servicio, que por arriba de un cocinero o de un chef va a ser justamente el maestresala. Entonces, incluso él le comenta, ¿no? Cuando va en la carrera, a mí me gustaría que un día yo tener la cantidad de jardines que tú tienes, ¿no? Y pues de alguna manera se referencia como me gustaría ser como tú algún día. Entonces, se ve que Gerard Depardieu, bueno, en este caso Vatel, tiene un corazón muy grande, es una persona muy humanista, conoce a todas las personas que trabajan con él, eso se lo deja ver a la marquesa en algunos momentos, ¿no? Porque hay un momento así como fuerte en este segundo banquete en donde se muere alguien por realizar el espectáculo de la noche. Y entonces él se siente muy mal porque a pesar de que hubo una muerte y de que hubo una tragedia, todo salió a la perfección. En la vida real se menciona en algunas cartas de algunos personajes que describieron justamente estos banquetes, que los fuegos artificiales que se ofrecieron en esa cena nublaron como el ambiente, como que no fue tan bueno eso, no fue tan bien visto. Sin embargo, cuando tú lo ves en la película, y eso que es película, o sea, está detrás de una pantalla, te sorprende ver la cantidad y el tema de la perfección que yo no podía imaginarme que sucediera en ese siglo. De verdad, es una cosa impresionante. Y vamos para allá, ¿no?
Entonces, viene esta escena en donde Vatel va a estar realizando también unas esculturas de Caramelo que le solicita de manera obligatoria el marqués para justamente la marquesa a su nombre, ni siquiera a nombre del rey, porque ahora pues a él le toca, ¿no? Y entonces él no las quiere hacer, pero bueno, finalmente termina haciéndolas y menciona, ¿no? Mira, Colín, a veces lo mejor es lo que es menos, ¿no? Esta cuestión del dicho de menos es más. Y dice, los pequeños detalles son los que cuentan. Entonces, dentro de toda esa escultura que hizo de Caramelo, que representa como un frutero lleno de flores y de frutas, coloca una flor de veras de color azul. Y curiosamente es la única que queda, ¿no? Después de que se estropea ese florerito. Bueno, más bien que se entrega y que es rechazado. Entonces, bueno, la verdad es que después de ver estas escenas te quedas pensando lo difícil que debe ser atender a este tipo de personas. Y más si las multiplicas por el número de personas que hubiera justamente en la corte, ¿no? Si atender a uno con cierto tipo de carácter, ¿no? Y cierto tipo de pensamientos que a lo mejor no van con tu manera de pensar, pero que tú entiendes que finalmente tú estás ahí trabajando y que son tus patrones, pues sí, debe ser muy, muy difícil tragarte muchos corajes o dejar que justamente se te resbalen, ¿no? Y especialmente como al marqués, como este marqués, híjola, que te dan ganas de golpearlo, así nada más abre la boca y te dan ganas de golpearlo. Pero bueno, entonces qué difícil debe haber sido para Vatel trabajar con este tipo de personas. Y bueno, no lo dejo en el pasado porque seguramente a mí me ha tocado así atender a muchos tipos de personas que por tener 2 pesos ya se sienten de la, pues no sé, ni siquiera, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, te tendrías por qué comportarte así. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada persona, ¿no? Y bueno, me gusta cuando Madame de Montpensier le pregunta qué poder puede tener él, ¿no? Porque pues ella apenas está entrando en la corte y ya sabe que no es la más importante dentro de la corte, pero va iniciando y va a realizar, ella se entiende, ¿no? Que quiere ahí como que crear todo, pues irse colando, ¿no? Y ir creciendo, ir subiendo de nivel. Pero él le contesta algo bellísimo, ¿no? Y le dice que su poder, sí, él no pertenece a la corte. Sin embargo, él tiene el poder de crear y de complacer a la corte, que es diferente. Y finalmente eso le da mucho poder, porque le hace saber igual, adivina qué, el destino de Francia está en mis manos, ¿no? Entonces ahí te va de poder a poder, ¿no? No ser el rey, sin embargo, en mis manos está lo que se decida para Francia. Entonces, ¿quién tiene más poder, ¿no? Y entonces le deja claro a ella algo que no había visto, que es que existe otro mundo que atiende a estos ricos y que da todo por atenderlos y que a veces ellos ni cuenta se dan o lo dan por sentado o por hecho que tiene que ser así, ¿no? Entonces, sí, en varios momentos de justamente como de la película te da pues esos como flashazos que ella va comprendiendo, ¿no? Que le van dando como insights de decir, pues si tenemos esto es porque hay otra gente que está haciendo esto, si estamos comiendo esto es porque hay otra gente que ya lo pescó, que ya lo atrapó, que ya lo crió, que ya lo cocinó, etcétera, ¿no? Que antes no se había detenido a pensar justamente. Y bueno, el segundo banquete nocturno se da entre las fuentes. Es una cosa espectacular. En vez de lámparas de vidrio, porque hay unas escenas antes en donde se ve que las lámparas llegaron todas rotas, lo que él hace, ¿no? Que es otra de las cosas que te deja claro en la película, llegar a ser maestresala no es nada más llegar y dictar o llegar y dirigir, ¿no? Y ya, y decidir y decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Sino es también crear estrategias y es resolver problemas. Y en los banquetes sucede todo el tiempo, en las cocinas igual. Entonces, él tenía planeado una cosa, que era que salieran lámparas de vidrio muy bonitas como arreglos dentro de la mesa.
¿Y qué pasó? Se rompieron las lámparas, ¿no? ¿Qué hago? Pues en algún momento dentro de todo el trabajo se da cuenta que tiene los cantaloupes, que son unos melones chiquititos muy bonitos con los cuales se utiliza mucho el tallado o el arte mukimono, especialmente en estas cocinas europeas para tallarlos y dejarlos muy bonitos a la vista en los buffets, por ejemplo, o crear canastitas u otras cosas que se utilicen como plato. Y a él se le ocurre tallar los melones, no utilizar la pulpa para otra cosa, pero quedarse con la cáscara y tallarlos de tal manera que puedan meter velas adentro, las velas que van a estar justamente en estas lámparas, y crear lámparas naturales. Y aparte, pues cuando ya está el servicio en la mesa, es lo primero que van a ver las personas. O sea, van a decir, wow, esto es innovador, nunca lo había visto, ¿no? Y el rey lo menciona. Entonces, el rey empieza a darse cuenta, después de este primer banquete, incluso él pregunta en el primer banquete, oye, príncipe de Condé, ¿y a quién debemos todo esto? O sea, no le está diciendo, te lo debo a ti. O sea, ¿quién es el que está produciendo todo esto? ¿Quién es el líder? Yo le decía, es Vatel. Vatel, el mismo que te atendió hace 10 años y en varios momentos de la película lo dejan ver, ¿no? Él entiende que el que lo atendió en aquel entonces, en ese palacio del que habíamos hablado de Fouquet, había sido Vatel, ¿no? Entonces no era la primera vez que atendía al rey, esta era la segunda y fue el volado más importante, ¿no? Porque en algún momento de la película el rey está tan encantado de todo lo que está haciendo Vatel que él sabe que es una pieza importante que no puede desechar y que incluso lo va a apostar en una mesa de juego para podérselo llevar a la corte, ¿no? Y eso es algo de lo que le va a costar mucho trabajo a Vatel digerir cuando se entera y por las cuales pues después va a tomar una decisión, ¿no? Una de las partes. No es solamente esa, pero bueno, eso ya usted lo ve y ya lo comentamos después para no comentarle toda la película, ¿verdad? Y me tengo que apurar porque para variar ya estoy echando aquí un montón de verbo y ya casi es la hora. Bueno, entonces, en esta mesa, aparte de ver los trabajos con esta vela y con esta cuestión innovadora de las lamparitas, las mesas son dispuestas con distintos tipos de fuentes llenas de animales cocinados, revestidos con plumas, ¿no? Tartas, frutas cristalizadas, y hay fuegos artificiales, incluso hay un cantante de ópera, literalmente entre las mesas y entre las fuentes, volando encima de ellos con una especie de carrito, que es por lo cual va a morir una de las personas que está atendiendo ahí dentro de la gente de servicio de Vatel, ¿no? Que es esto que ya les platicaba hace unos minutos. Entonces, algo que también notamos en estas escenas entre que se dan las comidas o las cenas o los servicios más importantes es que Vatel no se queda en un solo lugar y incluso cuando está atendiendo en unos y otros lugares en tras bambalinas del que hablamos, tú ves la corte, cómo se atiende, cómo se viste, qué es lo que come, todo está impecable. Pero ves también a Vatel en la parte de atrás, muchas veces espiando a estas personas, no espiándolas en mal plan, sino espiándolas para atenderlo lo mejor que se pueda, como yo les decía, sin que sospechen que los están viendo, pero para que todo sea perfecto, entendiendo quién le falta vino, a quién ya no hay que servirle vino, quién tiene hambre, a quién no le gusta algo, ¿no? Etcétera. O dónde falta luz, o dónde hay mucha, o si ya se apagó una vela, o qué hacer. Es un perfeccionista. Y vemos cómo ese Vatel en la parte de atrás sin peluca, por ejemplo, pues está en pasillos olvidados, oscuros, llenos de polvo y hasta con ratas. Entonces es como el contraste entre estas clases sociales, ¿no? Que pues ya se viene viendo de manera como muy, cada vez más a la vista y más injusta de la propia población, ¿no? Y pues ya vamos a ver que varios meses después, no muchos después, es cuando justamente sucede la Revolución Francesa por la misma razón, ¿no? Entonces, bueno. Entre estas comidas se ve también a Vatel dando órdenes para el tercer día. El tercer día iba a ser como su ópera prima, ¿no? Iba a ser como el cierre perfecto. Él había contemplado realizar un banquete en honor al mar, a Poseidón. Entonces estaban creando esculturas de hielo
Y en las esculturas iban a poner platones con lo que es fruta de mar, ¿no? Con lo que son pescados y mariscos cocinados de diversas maneras, con salsas. Y las iban a presentar, incluso él menciona que va a haber un Poseidón en el cual se va a acercar y van a tener las viandas ahí dispuestas para el rey. Y ya desde que te lo imaginas, sin siquiera verlo, dices, wow, qué cosa tan impresionante, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Y lo más interesante que yo les platico es que no solo es una película, o sea, está basada en hechos reales y se detallan justamente en cartas de varias personas. Entonces, en la víspera del tercer día, con el cansancio, con la decepción de los días anteriores de todo lo que había vivido, ¿no? También en cuestión sentimental, que bueno, eso es lo que les decía que pues hay que verlo de tarea para no quemarlo aquí. Y bueno, Vatel se encuentra ya como por vencido. Lo último que va como a colmarle la paciencia y por lo cual va a tomar una decisión muy trágica es que ese día en la madrugada estaba esperando que llegaran cargamentos con distintos frutos del mar, ¿no? Con productos que venían frescos de la pesca de varias horas de distancia, porque Chantilly no da al mar. Tienen que tomar justamente caminos que lleven hacia el mar y acercar lo que es estos peces y mariscos y pescados y mariscos. Y bueno, curiosamente, pues le mandan decir que ya llegó, pero solo llegó una carreta y esta carreta que llega con muy poco producto, con lo que obviamente no va a salir. Él se siente como, pues, no solamente desdichado, se siente decepcionado, se siente cansado, pues después de no dormir varios días, más de 10 días, obviamente ya no, su cabeza ya pues como que no piensa muy bien en sentido anímico por todo lo que le ha pasado los días anteriores. Está muy mal, se siente abatido, se siente solo, se siente decepcionado. Se siente que va con este peso que yo les platicaba de tener a Francia a sus espaldas y el destino de Francia, pues se siente que va a decepcionar al rey y a la corte y que por supuesto se va a venir para abajo todo ese futuro de Francia. Y entonces ante esa decepción, sin esperar, él cocina algo para él después de todo ese cansancio que había sufrido y que no había podido comer bien. Hace langosta y bogavantes con unas salsas, se las lleva a su cuarto y decide quitarse la vida, ¿no? Después de desayunar bien, decide quitarse la vida y justo en esos momentos comienza a llegar distintas carretas que van llegando con todo ese pescado fresco y marisco. O sea, resulta que el que llegó antes llegó diciendo una noticia que no era cierta porque a él le había ido mal, pero después de él y después de una tormenta que había habido, pues sí habían logrado pescar todo y hasta más de lo que se había solicitado. Entonces, tristemente cuando llega esa noticia, pues Vatel ya se quitó la vida y pues ahí nos da como mucha tristeza, ¿no? Porque incluso él dentro de su planeación en estas esculturas decía, va a haber lenguado, salmonete, rodavalo, langosta, lucio, mero, trucha, salmón, dispuestos de tales maneras, en tales preparaciones. Y pues uno empezando como entre que se te hace agua la boca y tratando de entender todo lo complejo que iba a ser cocinar toda esa cantidad de comida, pero que pues ya la veías tú, ya veías viendo cómo se disponía todo lo anterior, ¿no? Y cómo iba cambiando esta cuestión del avituallamiento. Entonces, este banquete se iba a llamar el banquete de hielo y finalmente sucede, o sea, finalmente el servicio logra sin él terminar esta cuestión del último banquete, incluso pues ¿cómo se llama? Se logra ver en las cartas, ahorita les voy a platicar. En 2 cartas de Madame de Sévigné, que era prácticamente el chismógrafo de la corte, dirigidas a su hija, ella va a escribir más de 1000 cartas, avisándole y platicándole todo lo que sucedía de aquí para allá, para donde iba con la corte, ¿no? Y entonces, ella habla de los banquetes ofrecidos en este castillo por Vatel, habla de Vatel y comenta también su muerte. Y comenta también las lámparas de este banquete, cómo fueron maravillosas, innovadoras, bellísimas. Habló de los fuegos artificiales que fueron un poco opacados por esta cuestión de lo que les digo, de la percepción de que empezó como a nublarse. Y habla de que en realidad toda la velada, a pesar de esos fuegos artificiales, que la comida, el juego fue maravilloso,
comparte que Vatel era como le decían el gran Vatel, ¿no? El gran Vatel fue el maestresala, ella comparte, ¿no? Recuerda que ese fue un maestresala de Monsieur Fouquet, que tenía una capacidad distinguida por sobre los demás, que era muy inteligente, muy capaz y que tenía mucho cuidado en los detalles que colocaba, ¿no? Para todo la aristocracia. Y bueno, ese hombre comparte, ¿no? Que después de no haber llegado a las 8 de la mañana a la pesca que tenía justamente prevista, pues no lo soporta y se desvive. Esa es una carta que ella manda en un extracto de una parte de esa carta el 24 de abril de 1671 a su hija. Y en la del 26 de abril, ya que se entera bien del chisme de qué es lo que sucede, detalla un poquito más de sucesos y le dice que aunque hubo errores, porque ella estuvo en el banquete, manifiesta que finalmente el príncipe de Condé le decía a Vatel que todo estaba muy bien, que todo estaba saliendo como viento en popa, como lo habían justamente planeado. Y Madame de Sévigné comparte que a pesar de estar todo increíble, encantador y excelente, que va a ser algo que nunca se le va a olvidar, pues que sucede esta cuestión, ¿no? De lo que ya le comenté. Ya no lo puedo estar diciendo muchas veces, si no nos van a bajar el programa por esas palabras. Pero bueno, espero que les haya gustado y espero que les haya salido como el gusanito de poder ver esta película. Véala, es una película que se debe de ver muchas veces porque no solamente hay una historia de amor involucrada, hay una historia de la cuestión del apego con las mascotas, de lo que es la tradición de la medicina, como yo les decía, de los humores de Galeno. Estamos viendo lo que es el contraste entre los pobres, ¿no? Y los ricos, entre la servidumbre, los protocolos. Sí, dice el maestro Jorge, bienvenido, justo en su aniversario luctuoso, ¿sí? Y finalmente, creo que es una película que te deja ver muchas caras y a reflexión muchas cosas, como esta cuestión de la humildad, como lo es nuestra profesión de cocineros o nuestra profesión de personas al servicio, atendiendo a otras personas, que normalmente a nosotros nos toca, con mucho gusto lo hacemos, aquellos que por vocación estudiamos esto o nos dedicamos a esto, ¿no? Que mientras otros descansan, mientras otros están en su cumpleaños o celebrando algo, nosotros estamos trabajando y entregando de la mejor manera nuestra sonrisa y nuestro tiempo, y nuestra experiencia para que los demás gocen, y al gozar ni siquiera se den cuenta de qué está sucediendo, que es lo más extraordinario en el servicio y en la cocina, ¿no? Que lo que yo les decía, que cuando un cliente se va satisfecho es porque no hubo ningún problema, y si no hubo ningún problema no va a levantar la mano, ni tampoco a lo mejor te va a felicitar, pero eso para ti ya es como algo ganado. Entonces, pues espero que les haya gustado, de verdad los invito a que vean la película. Y si pueden incluso comprarla y tenerla, pues cómprenla porque está para ver varias veces, como yo les comparto. Y no la he visto en plataformas, ¿no? En OCC no las he visto, por lo menos no las más comunes. Pero por ahí creo que Viri puso una liga alguna vez de Babette. En esa misma liga encuentran también la de Vatel. En el Face, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pues ahora sí que hasta aquí mi reporte. Y nos vemos en 8 días, esperando que Viri ya se una en estas sesiones. Y bueno, muchas gracias por unirse. Recuerde compartir nuestro contenido, compartir, rankearnos, ponernos estrellitas en Spotify, seguirnos en todas nuestras redes que son Instagram, Facebook, en YouTube, en cualquier plataforma que ocupe para podcast, y también aquellos que gusten patrocinarnos en Patreon. Entonces, sin nada más que agregar, nos vemos. Mucho éxito esta semana. Adiós.